Hola a todos. Esta noche, imagina que te despiertas en una cuna de terciopelo rojo, pero en vez de los susurros dulces de una nodriza o los cánticos de una madre, lo primero que escuchas es un grito agudo. No de alegría. No de dolor. De puro terror. El tipo de grito que hace que las aves levanten vuelo y que los sirvientes suelten las copas de plata que pulían. Porque eso fue exactamente lo que sucedió el día que nació el rey más feo del reino de Turdó. Y es que la belleza, como sabes, es relativa, pero en este caso, no lo era. Era unánime. Era científicamente fealdad pura. Dicen que hasta el espejo de palacio, ese con marco de oro repujado y leyenda mágica grabada en la base, se agrietó espontáneamente cuando se reflejó por primera vez el rostro del pequeño heredero. No estalló por un hechizo ni por un cambio de temperatura. Simplemente, no lo soportó. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime, ¿desde dónde y a qué hora estás escuchando esto? Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Tu historia comienza entre los pliegues de una sábana de lino real, húmeda por el sudor de una reina agotada y confundida. El parto fue difícil, lo son todos en palacio, por más lujosas que sean las almohadas, pero nadie se esperaba que, cuando la comadrona finalmente levantara al bebé, no hubiera una ronda de aplausos, ni lágrimas de emoción. Solo un susurro, eso es, su cara. El bebé tenía una frente que parecía haber sido planchada con furia, una nariz como si un garfio hubiera discutido con una berenjena y perdido, y unos ojos tan separados que un pájaro podría haber anidado entre ellos sin que lo notara. Para colmo, su llanto sonaba más como un estornudo de gato viejo que como el chillido esperanzador de un futuro rey. Y sin embargo, los heraldos salieron a anunciarlo al mundo: ha nacido el heredero. Y ahí empieza lo terrible, no por él, sino por todos los que lo rodeaban. ¿Sabías que en muchas cortes medievales se creía que la apariencia física de un rey reflejaba el estado moral del reino? O sea, si el rey tenía un grano, era porque el reino tenía una plaga. Si cojeaba, era porque una provincia estaba en guerra. Ahora imagina que el rey es literalmente tan desagradable que las pinturas religiosas comienzan a llorar. Bueno, eso pasó. O al menos eso decía la abadesa de Turdó, que casualmente se retiró a un convento de clausura justo después de la coronación. Uno de los hechos curiosos más documentados en los anales de Turdó es que el médico real encargado del parto, un tal Bartolomé de los Nervios, intentó renunciar al cargo al día siguiente. Alegó daño ocular irreversible y pesadillas constantes. El Consejo Real le negó la renuncia, pero le asignaron una escolta armada y lo enviaron a una torre con ventanas pequeñas. Por su seguridad, dijeron. El dato raro, el doctor se volvió poeta allí. Nadie sabe por qué todos sus sonetos hablaban de estatuas rotas y serpientes con dientes humanos. Los historiadores aún discuten si el bebé tenía alguna condición médica reconocible. Algunos sugieren que sufría de múltiples síndromes congénitos, otros, que simplemente había nacido con una estética que desafiaba toda lógica visual. Uno incluso teoriza que fue el resultado de una maldición lanzada por una bruja a la que la reina rechazó en un mercado de quesos. Pero, claro, ese mismo historiador también asegura que las ovejas pueden comunicarse telepáticamente si estás suficientemente ebrio. Así que, margen de error. La cuestión es que el nacimiento de este rey cambió el ambiente del reino. La gente dejó de colgar retratos en las paredes, no fuera que por accidente dibujaran al nuevo monarca. Las iglesias rezaban oraciones por la estabilidad estética del trono. Se colocaron velas en cada esquina no para pedir bendiciones, sino para que nadie se cruzara con él en la oscuridad. Uno de los momentos más narrados, con dramatismo de juglares, claro, fue el primer baño del recién nacido. La reina exigió que se hiciera con agua de rosas y leche de cabra alpina. El bebé gritó como si lo sumergieran en ácido, y el agua quedó negra. ¿Negra? Hasta hoy, algunos creen que eso fue simbólico, que su fealdad era tan intensa que podía corromper la pureza misma. Y aquí va tu primer microdato nocturno para desconcertar a tu cerebro antes de dormir: el biberón real estaba hecho de oro, con boquilla de nácar, y lo tallaron en forma de cara sonriente, para intentar contrastar. Lo que no sabían es que el bebé le tenía miedo a las caras felices. Vomitó sobre la nodriza, y esa fue la última vez que alguien intentó que se viera algo bonito. Ah,
Pero lo más revelador de esos primeros días no fue ni el silencio del pueblo, ni las murmuraciones de los nobles. Fue lo que dijo el anciano jardinero real al ver al bebé por primera vez. Solo 3 palabras, suaves, sin juicio, solo resignación pura, ya empezó Turdo. Y sí, tenía razón. Te despiertas al amanecer en el castillo de Turdo, y lo primero que hueles no es pan caliente ni flores de jazmín. Es miedo. Miedo espeso, como si alguien hubiera hervido un caldero lleno de ansiedad y lo hubiera vertido por las ventanas. Ese miedo tiene forma, textura, y una nariz del tamaño de una patata vieja, con la gracia de una gárgola colgada boca abajo. Porque hoy, el pequeño heredero abre por primera vez los ojos con conciencia. Y con eso, comienza la verdadera pesadilla para sus cuidadores. No exagero. Su nariz tenía una curva tan aguda que parecía que señalaba el próximo desastre en el calendario real. Una mezcla entre pico de loro y trompa de armadillo. Nadie podía explicarlo del todo. Y cuando el pequeño reía, porque sí, el chiquillo se reía, aunque siempre solo y en las esquinas, se le veían unos dientes que salían en direcciones opuestas, como si intentaran escapar del cráneo por su cuenta. Como esas puertas viejas que crujen al abrirse, pero con colmillos. Lo peor es que no era solo su cara. Era la forma en la que te miraba. ¿Sabes esa sensación cuando una marioneta parece seguirte con los ojos? Multiplica eso por 10, súmale un leve babeo constante, y el hecho de que parecía disfrutar del silencio incómodo. Algunos niños lloran cuando los dejas solos. Él, en cambio, te miraba y te sonreía. Con esos dientes. La infancia del rey estuvo llena de momentos que podrías jurar salieron de un cuento de horror mal escrito. Pero lo curioso es que, históricamente, muchos de esos relatos quedaron documentados en los archivos del reino de Turdo como eventos lamentables con explicaciones desconocidas. Lo que suena como una excusa para decir, pasó algo muy feo y nadie quiere describirlo. Por ejemplo, a los 3 años, durante una visita diplomática de la casa de Brabost, el niño decidió esconderse bajo la mesa durante el banquete. Hasta ahí, típico. Pero cuando salió, tenía en la mano un ratón muerto y el embajador extranjero perdió el conocimiento solo con verlo. Se canceló el tratado de paz. Y nadie volvió a invitar a Brabost a nada. Dato curioso que sí se puede verificar, las nanas encargadas del príncipe rotaban cada 2 semanas, y ninguna repetía turno. Una carta anónima encontrada siglos después en una celda de convento decía, él no llora, él analiza. Como si supiera que no lo queremos mirar. La carta está manchada de cera, saliva, y una pequeña impresión de lo que se cree fue un diente infantil. Nadie ha querido comprobarlo. Históricamente, uno de los momentos más extraños fue la famosa visita del conde de Cardán. Este noble, renombrado por su educación y autocontrol, pidió ver al joven monarca para establecer vínculos culturales entre casas nobles. Entró a la sala, se inclinó ante el niño, y salió caminando en reversa, con los ojos vidriosos. Luego escribió una crónica titulada Donde las formas pierden sentido, que fue censurada en 3 reinos por contenido perturbador sin contexto. Los historiadores aún discuten si esta reacción fue un producto del estrés diplomático o de algo más profundo. Algunos argumentan que el conde simplemente sufrió una crisis nerviosa, otros, más supersticiosos, aseguran que fue un reflejo instintivo del cuerpo humano al ver algo que la evolución nunca quiso que existiera. Y sí, hay un patrón, la gente no decía es feo. Decía cosas como no parece terminado o es como si lo hubieran esculpido con prisa y luego olvidado ponerle tapa. Uno de los chistes de la corte, que sobrevivió hasta hoy, decía, tiene una cara para la radio, de las de onda corta. Sí, hasta en la Edad Media había humor cruel. Pero no todo era tan catastrófico, bueno, sí, pero al menos había música. Una de las soluciones implementadas por la corte fue rodear al joven con sonidos suaves, flautas de caña, arpas, instrumentos sin bordes. Se creía que esto calmaría sus expresiones y, tal vez, suavizaría su apariencia. Spoiler, no funcionó. Pero la música se volvió parte del palacio, y gracias a eso, la corte de Turdo desarrolló una de las tradiciones musicales más extrañas de Europa medieval, las baladas de distracción, que se cantaban en presencia del rey para no mirarlo directamente. Un dato que pocos mencionan es que, cuando aprendió a hablar, su primera palabra fue miraste. No mamá. No pan.
Si no miraste, repetido con una sonrisa que partía la cara en dos. A nadie le quedó claro si era una pregunta, una amenaza o una advertencia. La reina, por su parte, entró en una rutina de negación tan sólida que empezó a vestir al niño con capas de encaje, sombreros con velos, y todo lo que pudiera desviar la atención del rostro. En los retratos oficiales de su infancia, siempre hay flores delante. O nubes. O una capa convenientemente subida. De hecho, hay un cuadro famoso donde solo se ve la mano del niño sujetando un pajarito, y aún así, el pajarito está mirando hacia otro lado. Aquí viene un hecho general interesante: durante la Edad Media, los reyes eran vistos como representantes divinos en la tierra, lo que generaba presión para mantener una imagen física imponente y armoniosa. El joven rey de Turdo fue la excepción más incómoda a esa regla. Lo que llevó, irónicamente, a uno de los debates más intensos en los concilios religiosos del siglo XIV: ¿es posible que Dios tenga sentido del humor? Sí. Literalmente discutieron eso en una catedral. Una tesis afirmaba que el niño era prueba de un castigo. Otra, más arriesgada, lo veía como una enseñanza divina, para recordar que el alma es lo que importa. Lo que todos evitaban decir en voz alta era que el alma, en este caso, estaba alojada en un envoltorio de pesadilla. Y mientras tanto, tú, pobre espectador medieval, tratas de evitar mirarlo. Pero él siempre está ahí. Silencioso. Analizándote. Es una tarde nublada en Turdo. El cielo está gris, y las aves callan como si supieran que algo impío va a suceder. En el interior del castillo, los preparativos para un evento crucial están en marcha: el primer retrato oficial del príncipe. Una tradición sagrada, casi un rito de paso. Se esperaba que ese retrato adornara salones, inspirara confianza al pueblo, y decorara cartas diplomáticas que viajarían por los reinos vecinos. Pero en lugar de eso, marcó el inicio de una cadena de eventos tan desafortunados, tan completamente inverosímiles, que terminaron con un incendio accidental, una galería arruinada y un pintor que, bueno, desarrolló una fobia irracional a los pinceles. El elegido fue Maestro Gervasio, el retratista más renombrado del reino. Había pintado obispos, damas nobles, incluso caballos con expresiones más humanas que algunos duques. Llegó con una sonrisa, una paleta amplia de colores y confianza absoluta. No hay rostro que no pueda embellecer, decía. 2 horas después de su primer boceto, se escuchó un grito desde el salón del retrato. No era de dolor. Era de trauma. Se dice que cuando Gervasio retiró la tela que cubría el lienzo, él mismo se quedó paralizado. Había pintado con precisión absoluta, como siempre. Pero lo que vio, no lo reconoció como humano. Eso no puede ser, murmuró, y entonces, por causas aún no esclarecidas, el candelabro cayó, la tela prendió fuego y toda la galería de retratos reales se carbonizó, como si algún dios hubiese dicho: mejor no guardemos registros de esto, gracias. Un hecho histórico interesante aquí: en muchos reinos medievales, los retratos reales eran tratados casi como reliquias. Se los guardaba con tanto cuidado como una corona o un cetro. En Turdo, desde aquel día, comenzaron a guardarse, bajo llave, en bóvedas, y con instrucciones explícitas de no mostrar sin motivo de guerra o plaga inminente. El retrato fue reconstruido a partir de testimonios, claro, aunque todos parecían contradictorios. Un sirviente decía que los ojos parecían seguirte incluso si tú girabas la cabeza. Otro decía que la boca parecía estar a punto de decir algo, algo que no querías oír jamás. El propio maestro Gervasio, al salir del castillo con el pelo encanecido, literalmente encanecido, en cuestión de horas, juró nunca volver a pintar un rostro. Se dedicó a pintar frutas desde entonces. ¿Sandías? Solo sandías. Y las firmaba con temblores. Los historiadores aún discuten si fue el retrato mismo el que provocó el incendio, como una especie de maldición pictórica, o si fue el resultado de una casualidad cómica: un gato del castillo, aterrado por la pintura, habría saltado sobre el candelabro. Lo cierto es que, desde entonces, en Turdo se estableció una costumbre que ninguna otra corte adoptó: los retratos reales solo se pintaban de espaldas, o con el rostro cubierto por una máscara decorativa de estilo ambiguamente triunfal. ¿Y sabes lo más absurdo? El niño lo disfrutó. Cuando se le informó que su retrato había causado un incendio, solo murmuró "ardió bonito" mientras observaba el humo desde su ventana. No con maldad. Con fascinación.
como si no entendiera que algo había salido mal. O como si todo hubiera salido exactamente como él quería. Dato curioso de ese día, el fuego no solo consumió la galería. También dañó parte de la biblioteca anexa, provocando la desaparición de al menos 14 manuscritos antiguos. Uno de ellos era una crónica sobre rostros proféticos y deformidades vinculadas al destino de los reinos. Coincidencia o no, el único fragmento que sobrevivió dice: cuando el rostro desafía al arte, el arte elegirá arder antes que recordarlo. Poético. Un poco demasiado poético para que sea real, ¿o no? Los efectos del retrato maldito fueron inmediatos. El pueblo empezó a murmurar. Algunos decían que era una señal de que el linaje estaba maldito. Otros, que el verdadero príncipe había sido cambiado por un demonio al nacer, y ese retrato fue una prueba. Incluso se difundió una teoría entre campesinos, que si alguien veía al rey directo a los ojos durante más de 10 segundos, quedaba doblado para siempre. Nadie explicaba qué significaba eso exactamente, pero nadie quería comprobarlo. Una de las consecuencias más extrañas fue el nacimiento de un nuevo oficio, el pintor indirecto. Personas que se dedicaban a retratar al rey observando solo su sombra, o sus reflejos en agua turbia, o, en el caso más creativo, mirando a un pollo que había mirado al rey. Sí. Literalmente, retrato basado en pollo testigo. Se vendía como amuleto. No funcionaba para nada, salvo para hacerte el hazmerreír del pueblo. Y si te estás preguntando, ¿pero por qué no lo dibujaban bonito, aunque no fuera real? La respuesta es simple: él lo sabía. Si lo embellecían, lo rechazaba. Si lo adornaban, lo consideraba insultante. Una vez, al ver una miniatura en la que parecía vagamente atractivo, se arrancó un mechón de pelo del pintor y lo guardó en un tarro. «Para que recuerdes mi verdad», dijo. Nadie sabe qué fue peor, el acto, o el hecho de que lo dijera con ternura. Ah, y aquí va otro momento encantador: el rey niño, después de esa experiencia, desarrolló una pequeña obsesión con el fuego. No peligrosa, todavía, pero sí inquietante. Le gustaba ver velas derretirse. Hacía figuras con la cera. Decía que las caras que creaba tenían más alma que las suyas. Una frase que, por cierto, fue grabada en la pared de piedra detrás de su cama. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si el incendio marcó un punto de quiebre en la percepción del rey entre los suyos. Algunos dicen que fue el principio del fin del respeto. Otros aseguran que fue el inicio de una nueva etapa estética del reino, más simbólica, más esquiva, casi abstracta. Lo que es seguro es que, desde ese día, el rostro del rey dejó de ser visto, y comenzó a ser sentido. Una presencia. Una bruma. Y tú sigues en ese pasillo, justo donde estuvo colgado el retrato original. Hay una mancha negra en la piedra, y dicen que si te detienes ahí por demasiado tiempo, puedes oler un leve aroma a cera derretida y aceite de linaza. Como si algo no hubiera terminado de arder del todo. Y ahí estás tú, intentando cruzar el pasillo del ala oeste sin mirar directamente las paredes, porque aunque el retrato del incendio ya no está, todos juran que su sombra sigue allí, impresa en la piedra como una quemadura que respira. Pero no has venido aquí por pinturas. No. Hoy te arrastras por los corredores reales porque fuiste convocado a la Cámara del Trono. No por deber, sino porque eres joven, estás vivo y, para tu desgracia, eres técnicamente una doncella en edad de servir. Y sí, lamentablemente, eso significa que podrías convertirte en la próxima víctima del fenómeno que los cronistas del reino llamaron el susurro de las doncellas desmayadas. A ver, pongamos esto en contexto. El príncipe ya había cumplido los 7 años. Esa edad mágica en que los reyes comienzan a ser presentados públicamente ante las jóvenes nobles del reino. Pequeños actos simbólicos, cenas formales, y lo más temido de todos, las caminatas de pasillo. Porque era tradición en Turdo que, para fomentar la conexión entre casas, el joven monarca caminara cada semana con una doncella distinta del reino. Tomados del brazo. En silencio. Durante 10 minutos. 10 eternos, incómodos, angustiosos minutos. ¿Sabías que, en esa época, los modales eran tan estrictos que una doncella no podía girar la cabeza para evitar mirar a su acompañante? Tenía que mantener contacto visual. Constante. Prolongado. Como si el alma del linaje dependiera de eso. Pues bien,
En el caso del príncipe, lo único que dependía era tu umbral de resistencia nerviosa. Porque era casi una maldición matemática, por cada 3 doncellas que lo acompañaban, una se desmayaba en algún punto del recorrido. Y no por debilidad, sino por pura saturación sensorial. Hay registros, escritos por monjas, por cierto, que describen estas escenas como caminatas de piedad y pruebas del Temple Virginal. Un poco dramáticas, sí, pero considerando el contexto, no tanto. He aquí un hecho curioso, uno de los desmayos más célebres ocurrió en una cena de gala. La hija del duque de Berbino, una jovencita famosa por su serenidad casi budista, se sentó frente al joven rey. No cruzaron palabra. No hizo ningún gesto ofensivo. Solo la miró. Una vez. Directo. 5 segundos. Y entonces, como en una tragedia griega de bolsillo, ella cayó de espaldas, con tal teatralidad que arrastró el mantel entero y el faisán de plata que había sobre la mesa. El salón quedó en silencio. El rey solo parpadeó, confundido. Luego preguntó, como un niño con un juguete roto, ¿se cayó? Los cronistas aún debaten si estos desmayos eran una reacción fisiológica o psicosomática. Algunos sostienen que el fenómeno tenía más que ver con el miedo anticipado que con el rostro en sí. Otros, más atrevidos, consideran que el aura del joven rey, sí, usaron la palabra aura, tenía algo así como una fuerza de repulsión óptica. Suena ridículo, lo sé. Pero no tanto cuando ves los números. Para evitar escándalos, la corte decidió implantar una medida extraña: las doncellas eran entrenadas. Literalmente. Entrenamiento físico y mental para resistir la presencia del príncipe. Les hacían mirar esculturas distorsionadas, dormir con antifaces que mostraban ojos torcidos, incluso pasar horas frente a espejos convexos. Una especie de gimnasia para el alma. A las que lograban aguantar 10 minutos sin pestañear las premiaban con un pañuelo bordado por la reina y una copa de agua con limón. Todo muy digno. Dato curioso, muchas de esas doncellas luego se convirtieron en monjas. ¿Casualidad? No lo creo. Una de las más aterradoras caminatas ocurrió un martes, durante la celebración del equinoccio. La joven Emilia de Luarte fue elegida. Era la favorita de la reina. Entró con paso firme. Salió, bueno, en realidad no salió caminando. La llevaron. Y cuando despertó, repitió durante una semana la frase: la boca no combinaba, no combinaba. Nadie supo a qué se refería exactamente. Algunos creen que hablaba del color. Otros, de la ubicación. Lo espeluznante es que nunca volvió a sonreír del todo después de eso. Pero no todos los encuentros terminaban en trauma. Algunos terminaban en confusión. Como el caso de Isobel, una doncella que acompañó al rey durante toda la caminata, y al llegar al final, simplemente dijo: pensé que sería peor. Por supuesto, fue exiliada. Porque en Turdó, decir que el rey no era lo suficientemente horrible se consideraba traición estética. Una ley inventada ese mismo día. Y sí, los chistes también proliferaron entre los sirvientes. Se decía que mirar al rey de frente te hacía ver el futuro, y arrepentirte. O que cada doncella que lo miraba directo tenía una pesadilla nueva durante 7 noches. ¿La peor parte? Nadie podía desmentirlo con certeza. Los historiadores aún discuten si todo este fenómeno fue fomentado intencionalmente por la corte para crear una mística de poder alrededor del príncipe. Ya sabes, convertir su defecto en una especie de atributo místico, como hacían con los reyes que sangraban por las palmas o que hablaban en sueños. Tal vez fue propaganda involuntaria. O tal vez, fue necesario. Porque si no podían embellecerlo, al menos podían temerle. En cualquier caso, tú estás allí, en medio del pasillo, esperando tu turno. El aire huele a cera, a jazmín marchito y a perfume rancio. Las velas titilan sin razón. Un mayordomo te llama por tu nombre. Te tiembla el labio. Sabes que no puedes mirar hacia abajo, ni cerrar los ojos. Vas a tener que mirarlo. Vas a tener que caminar. Y tal vez, solo tal vez, aguantes los 10 minutos. Hay un rumor entre los pasillos de piedra del castillo de Turdó, uno que ni los ratones se atreven a repetir en voz alta. Dicen que en una ocasión, un bufón, sí,
ese personaje cuya única tarea es hacer reír al rey, cometió el peor error posible, rió de verdad. No en el momento planeado. No ante una broma ingeniosa. Sino al ver, por accidente, la expresión de su majestad mientras se quitaba el casco ceremonial. Un instante. Un gesto mal contenido. Y una carcajada que cambió el curso de su vida. El bufón en cuestión se llamaba Clodio, y era famoso por su equilibrio en zancos y por hacer ruidos de animales con la axila. Un hombre liviano, tanto en cuerpo como en alma. Hasta que aquel martes, durante una de esas cenas privadas que la corte organizaba para levantar el ánimo real, ocurrió lo impensable. El rey, con la intención de mostrar cercanía a su séquito, se levantó ligeramente el yelmo adornado con plumas. Una nimiedad. Apenas unos segundos. Pero lo suficiente para que Clodio, desde el fondo del salón, viera la curva imposible de su ceja, la disposición desconcertante de sus dientes, y según algunas crónicas, una mueca que parecía hacer eco en el alma. Y se rió. No pudo evitarlo. Fue un sonido corto, como el de un pato sorprendido. Luego, el silencio. ¿Sabías que en las cortes medievales, hacer reír al rey era considerado un talento sagrado? Pero reír del rey era castigo directo, sin juicio? Pues Clodio lo supo al instante. La música se detuvo. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Un paje dejó caer una jarra de hidromiel que parecía tardar una eternidad en estrellarse contra el suelo. Y el rey lo miró. No gritó. No hizo gestos. Solo lo observó. Y luego, con una voz tan calmada como el crujido de una rama seca, dijo, que aprenda a tocar laúd. Y así comenzó el extraño castigo del bufón. Dato curioso, en Turdo, existía una antigua tradición que decía que los bufones podían redimirse aprendiendo un nuevo arte. El problema es que el castigo debía estar a la altura del delito. Y Clodio fue sentenciado a aprender a tocar laúd, sin usar las manos. Porque, como dijo el edicto oficial, si no supo usarlas para cubrir su boca, no debe usarlas para otra cosa. El pobre hombre fue instruido por un músico ciego y rencoroso, que sostenía que la verdadera música salía del alma, no de los dedos. Clodio practicaba día y noche con los pies, con los codos, incluso una vez con la nariz. Al final, logró tocar una melodía simple usando únicamente los dedos de los pies. Lo presentaron ante el rey en una ceremonia secreta. Tocó. El rey lo escuchó. Y luego, se rió. Por primera vez en años. No por burla, sino por genuina sorpresa. Parece que sirve para algo después de todo, murmuró. Clodio fue perdonado. Pero nunca volvió a caminar del todo derecho. Los historiadores aún discuten si este evento fue real o parte de las exageraciones poéticas de la época. Algunos afirman que hay registros del edicto en los archivos grises del reino. Otros sugieren que fue una parábola inventada para advertir a los cortesanos sobre la importancia del control facial. Pero incluso si fue un mito, uno particularmente pegajoso, porque hasta hoy en día, en Turdo, cuando alguien suelta una carcajada en mal momento, se le dice, cuidado, que te mandan al laúd. Este incidente también inauguró una época peculiar en la corte, la era del humor contenido. Desde entonces, los bufones fueron reemplazados por murmuradores oficiales. En lugar de contar chistes, susurraban comentarios ligeramente graciosos al oído del rey, de modo que, si su majestad decidía reír, no se sabía si era por placer o por reflexión. Era más seguro así. Y en medio de todo, el rey crecía. Cada vez más consciente de su aspecto, pero no con tristeza. Con control. Él sabía exactamente cómo se le percibía. Jugaba con eso. Una vez, al ver que una cortesana temblaba al ofrecerle una copa, le dijo, ¿qué has visto que no puedas describir? Y cuando ella respondió, titubeando, vuestra profundidad, él sonrió. No se burlaba. Se divertía. Como un cuervo que ha aprendido a jugar con monedas. Aquí va tu dato marginal de la noche. Durante este periodo, los retratos del rey eran tan evitados que, en las monedas oficiales, su perfil fue reemplazado por un sello abstracto con espirales. Se dijo que representaban la complejidad del liderazgo. Nadie se atrevía a decir que solo querían evitar ver su cara cada vez que compraban pan.
Y tú, mientras recorres ese mismo pasillo donde Clodio fue escoltado por los guardias reales, escuchas un eco en la piedra. No es voz. Es música. Una melodía débil, desafinada, pero persistente. ¿La oyes? Es un laúd. Y se toca, con los pies. La sala del trono está en penumbras, como si la luz misma dudara de entrar. Las antorchas parpadean, proyectando sombras largas que parecen crecer con cada minuto que pasa. Y ahí está él. Sentado, inmóvil, sobre un trono que nadie ha limpiado desde que su padre murió atragantado con un hueso de codorniz. A los 13 años, el joven rey de Turdó ha sido oficialmente coronado, y el reino no ha vuelto a ver el sol desde entonces. No literalmente, claro. Aunque algunos juraban que la niebla que rodeaba el trono era más densa, más insistente desde su ascenso. Pero eso, probablemente, era solo producto de las velas y la paranoia colectiva. Probablemente. Hay algo inquietante en su postura. No es la de un niño. No es la de un adulto. Es la de una figura que ha descubierto que tiene poder absoluto y que, además, nadie se atreve a mirarlo de frente. Y ahí estás tú, una figura más entre las filas del público reunido para presenciar la ceremonia. Te sudan las palmas. Estás más nervioso que en cualquier misa o festival de cosecha. Porque sabes que si él te mira, podrías reescribir toda tu percepción del mundo en ese instante. La coronación fue un espectáculo silencioso. Sin vítores. Sin tambores. Solo un ligero canto monástico en una tonalidad menor, porque cada intento de melodía alegre sonaba discordante cuando él entraba al salón. El arzobispo, con manos temblorosas, colocó la corona sobre su cabeza con la delicadeza de quien deposita dinamita sobre un flan. Y al tocar el metal frío contra su frente, el rey cerró los ojos y sonrió. No como un niño emocionado. Como un gato que ha descubierto que el canario no solo está en la jaula, sino que la puerta está abierta. He aquí el hecho histórico del día. En varias coronaciones medievales, el acto de colocar la corona implicaba no solo un simbolismo divino, sino una carga mágica. Se decía que el objeto sellaba el destino del monarca. En el caso del rey de Turdó, muchos aseguraban que la corona, una pieza de hierro negro con bordes filosos, había sido forjada con restos de meteorito. No para atraer poder celestial, sino para anclar al portador a la tierra, y evitar que su alma escapara. Curioso, ¿verdad? Después de la coronación, el trono comenzó a ser llamado por el pueblo el asiento de las sombras largas. No oficialmente, claro. Los escribanos reales lo registraron como trono de eterna fortaleza, pero nadie usaba ese nombre. Porque cada vez que alguien se acercaba a hablar con el rey, notaba como su sombra se estiraba más de lo normal sobre el suelo, como si el suelo mismo quisiera tragarla para siempre. El dato marginal que te hará revolcarte en las sábanas esta noche, un cortesano dejó constancia en su diario personal de que, al acercarse al trono, su propia sombra giró levemente hacia el rey. No fue viento. No fue reflejo. Fue movimiento autónomo. El diario fue confiscado por la Inquisición Real. Y el cortesano fue trasladado. Nadie sabe a dónde. Solo que sus zapatos quedaron en su habitación, perfectamente alineados. Y uno de ellos olía a cera derretida. Los historiadores aún discuten si la atmósfera opresiva del trono fue producto del simbolismo, de la iluminación o de la psicosis colectiva. Algunos defienden que el castillo de Turdó fue construido sobre una falla geológica que afectaba el comportamiento humano. Otros, más inclinados al misticismo, hablan de una maldición atada a la sangre real desde 5 generaciones atrás. Lo que todos coinciden es que, después de esa coronación, nadie volvió a sentarse en el trono salvo él. Ni siquiera para limpiarlo. A partir de entonces, la mugre fue considerada un elemento ceremonial. El rey pasaba horas sentado ahí. Solo. En silencio. A veces con los ojos cerrados, otras, murmurando frases que los guardias fingían no escuchar. Una vez se le oyó decir, desde aquí, puedo ver sin mirar. Y otra, el trono no me sostiene. Soy yo quien lo sujeta desde abajo. Y tú, claro, no sabes si eso es filosofía profunda o el inicio de una pesadilla colectiva. ¿Sabías que durante la Edad Media muchos reyes se rodeaban de símbolos para proyectar autoridad, orbes, cetros, animales exóticos? Bueno, en el caso de Turdó,
El rey solo tenía una cosa, una pequeña caja de madera que siempre dejaba al pie del trono. Nunca la abría. Nunca la tocaba. Pero todos la veían. Y todos le temían. Un paje juró que un día, mientras barría la sala, oyó un susurro saliendo de esa caja. 3 palabras: no lo mires. El paje pidió cambio de asignación. Fue enviado a las letrinas reales. Dijo que prefería los olores a las voces. Dato cultural: desde entonces, los nobles del reino comenzaron a usar capas más largas, sombreros más anchos y zapatos con puntas elevadas. No por moda, sino para que sus sombras no cayeran directamente sobre el trono. Los sastres lo llamaban estilo evasivo. Y sí, se convirtió en tendencia. El joven rey hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus frases eran memorables. En una reunión de consejo, uno de los ministros intentó sugerir una reforma fiscal. El rey lo miró durante largo rato y simplemente dijo: si el oro brilla, que lo haga en la oscuridad también. Nadie entendió. Pero la propuesta fue retirada. Ah, y la anécdota más comentada: durante un banquete, una golondrina entró volando por una ventana y se posó sobre el respaldo del trono. El salón se paralizó. El rey no la espantó. Solo la observó, muy quieto. La golondrina lo miró por unos segundos, y luego, se marchó. Nadie volvió a ver aves dentro del castillo. Ni siquiera palomas mensajeras. Como si la fauna supiera algo que los humanos aún estaban tratando de olvidar. Y tú, mientras observas desde la galería, notas que las antorchas parpadean más fuerte cuando él parpadea. Sientes que la sala del trono no es un lugar de gobierno, sino un sitio de contención. Que ese trono no es un símbolo de poder, sino una jaula con forma de silla. Y entonces, sin darte cuenta, estás conteniendo la respiración. No porque él te lo pida, sino porque tu cuerpo ya aprendió que, cuando él está cerca, respirar no es siempre lo más seguro. El castillo de Turdó tiene muchos pasillos, pero hay uno en particular del que nadie habla sin bajar la voz. Se lo conoce como el corredor del eco invertido. Suena poético, ¿verdad? Lo sería, si no fuera por el pequeño detalle de que allí, cuando caminas, tus pasos parecen no seguirte, sino adelantarte. Como si alguien más caminara por ti. O antes que tú. O quizás en vez de ti. Este pasillo conecta las estancias privadas del rey con el ala este, donde se encuentran los archivos secretos, la sala de astronomía y, sobre todo, la habitación de los tapices. Es un lugar prohibido al personal ordinario, pero que el rey visita con frecuencia. Y tú, por supuesto, no puedes evitar seguirle. No porque te lo ordenen, sino porque sientes, con una mezcla de terror y fascinación morbosa, que allí podrías descubrir algo que explique todo esto. O al menos, algo que te permita dormir tranquilo otra noche. Un hecho histórico general sobre la Edad Media: muchos castillos fueron construidos sobre estructuras anteriores, a veces romanas, a veces incluso más antiguas. Y a menudo, se usaban materiales reciclados de templos o fortalezas destruidas. El castillo de Turdó no es la excepción. Según las crónicas, fue levantado sobre un monasterio olvidado, uno que veneraba a un santo cuya estatua tenía 3 caras. 3. No por alegoría trinitaria. Simplemente porque, según los escritos rescatados, así los soñaron sus devotos. Y justo en ese pasillo se conservan fragmentos de mosaicos con formas extrañas. No del todo geométricas. No del todo naturales. Como si hubieran sido diseñadas por una criatura que no entendía el concepto de simetría, pero se obsesionaba con él. Y allí es donde el joven rey suele pasear. Solo. Descalzo. A veces murmurando a las paredes. A veces dejando caer objetos al suelo para ver cómo rebotan en la piedra y cómo suenan al romperse. Dato curioso: uno de los tapices más grandes del castillo representa un árbol. Pero no un árbol común. Es un árbol sin hojas, con ramas que parecen dedos, y raíces que se pierden en las bocas de figuras humanas cosidas a la base. Se dice que el rey lo mandó bordar personalmente. Que eligió cada hilo, cada sombra. Y que una vez dijo: este árbol no da frutos, pero da ideas. Desde entonces, los sirvientes comenzaron a llamar a esa sala el invernadero de las pesadillas. Una historia marginal muy comentada en las cocinas del castillo es la del gato del canciller.
un animal elegante, de pelaje gris, que solía acompañar a su dueño a todos lados. Un día, entró en el pasillo del eco invertido siguiendo al rey. No volvió. Bueno, volvió su collar. ¿Roto? Con la palabra devuelto grabada con una aguja. Nadie preguntó más. Y tú, claro, empiezas a pensar si todo esto no es simplemente sugestión. La arquitectura, los rumores, la mala iluminación. Pero luego, escuchas al rey. Caminando. No hacia ti. No desde ti. Sino a través de ti. Como si el eco no solo repitiera sus pasos, sino los depositara dentro de tus propios huesos. Sientes el frío en las rodillas antes de saber que está cerca. Y entonces, lo ves. Él camina con un objeto en la mano. Una esfera negra, lisa, sin inscripciones. La sostiene como si pesara más de lo que debería. Pero no parece cansado. Se detiene frente al tapiz. Lo observa por varios minutos. Luego susurra, hoy sueño distinto. Y lo cuelga. Al revés. Los historiadores aún discuten si el pasillo del eco invertido era parte de un diseño acústico intencional o si su efecto se debe a una falla arquitectónica. Un grupo de académicos medievalistas sostiene que el fenómeno era inducido por la humedad y el tipo de piedra. Otro grupo, más inclinado a lo esotérico, argumenta que el corredor no existe en todos los planos del castillo. Que a veces aparece. Que a veces aparece donde no debería. ¿Y sabes lo más inquietante? El rey nunca se pierde allí. Nunca duda. Nunca choca contra los muros. Incluso cuando la luz falla, incluso cuando parece que no hay suelo, él camina como si recordara cada grieta con los pies. Como si él mismo lo hubiera construido en otra vida. Dato marginal para alimentar tu insomnio, hay un espejo antiguo en ese pasillo. Pequeño, ovalado, con marco de hierro ennegrecido. Está colgado a media altura, sin explicación. Nadie sabe quién lo puso allí. Pero una nota tallada en el muro junto a él dice, no refleja lo que ves. Refleja lo que él recuerda que viste. Nadie se atreve a mirarlo directamente. Tú tampoco. Aunque hoy, por alguna razón, te pica la curiosidad. Mucho. Y claro, los rumores no terminan ahí. Se dice que en ese corredor, si caminas solo y en silencio, puedes escuchar tu nombre en boca del rey antes de que él siquiera te vea. Que a veces, su voz suena desde detrás del tapiz. Que a veces, responde preguntas que aún no has formulado. Tú no quieres comprobarlo. Pero algo en ti sí quiere. Porque hay preguntas que solo tienen sentido cuando estás muy, muy cerca de perderlo. Y así, mientras la noche avanza y el castillo respira como una bestia dormida, tú sigues en el pasillo. Sabes que deberías irte. Que nada bueno nace de seguir al rey donde nadie más va. Pero también sabes que si él gira la cabeza y te mira ahora, ya es demasiado tarde. Despiertas, o al menos eso crees. Porque en el castillo de Turdó, el sueño y la vigilia tienen bordes difusos, como el contorno de un retrato que alguien intentó borrar sin éxito. Estás en tu habitación, si es que así puede llamarse a un cubículo de piedra con una cama dura, una vela que se consume demasiado rápido y un crucifijo inclinado que parece haber decidido mirar hacia la pared por su propia cuenta. No sabes cuánto tiempo ha pasado desde tu última caminata por el pasillo del eco invertido. Los días aquí no se miden con el sol, sino con el humor del rey. Y hoy hay silencio. Un silencio demasiado denso. Como si el castillo contuviera el aliento. Te informan que el rey está enfermo. O al menos, eso dicen. No de fiebre. No de peste. Algo más raro. Algo que los médicos no saben nombrar. El cuerpo no muestra síntomas. Pero hay algo distinto. Ya no camina. No come. Solo observa. Horas y horas mirando un punto en el techo, como si leyera una carta invisible escrita con tinta que solo él puede ver. Dato histórico general, en la Edad Media, la enfermedad era muchas veces entendida no como un proceso biológico, sino como un desequilibrio espiritual o moral. Los reyes, especialmente, eran vistos como espejos del reino. Si ellos se enfermaban, el reino lo hacía también. Y aquí,
En Turdó, esa conexión es más literal de lo que cualquiera quisiera admitir. Porque a medida que el rey se hunde en su letargo silencioso, también lo hace el castillo. Las paredes se enfrían. El pan se endurece al instante. El vino se torna agrio en los barriles. Los relojes de sol, por alguna razón, marcan la misma hora todo el día, las 4:04. Una hora que no parece avanzar. El aire huele a humedad vieja y a cera quemada, como si el tiempo se hubiera dado por vencido. Y los sirvientes comienzan a hablar. Al principio en murmullos, luego en susurros cada vez más nerviosos. Ha entrado en la segunda fase, dicen algunos. Está soñando por todos nosotros, dice una anciana que se persigna sin convicción. Nadie quiere decirlo en voz alta, pero todos lo piensan, el rey no está enfermo. Está cambiando. He aquí el dato marginal del día, en una esquina olvidada de la biblioteca. Hay un libro que no figura en los registros. Se llama Regis Aspectum, la mirada del rey. Nadie lo presta. Nadie lo reclama. Pero siempre está allí, con polvo nuevo cada semana, como si alguien lo devolviera y lo releyera en secreto. Una página dice, cuando el monarca cae en visión, el mundo se vuelve reflejo de su pulso. Y si ese pulso se detiene, prepárate para soñar con los ojos abiertos. Y mientras tanto, tú recibes una orden. Críptica. Sencilla. Aterradora, ve a su habitación. Lleva esto. Te entregan una copa. De plata negra. Llena hasta el borde con un líquido espeso, más oscuro que el vino. No preguntes. Solo llévala. La habitación real es un espacio que nadie describe igual. Para algunos es pequeña y abovedada. Para otros, una sala larga, con cortinas que se mueven solas. Hoy, para ti, es simplemente fría. Y el rey, está ahí. Sentado. Inmóvil. Sus ojos abiertos, pero sin parpadear. Como si te viera llegar desde horas antes. Como si ya te hubiera visto. Y entonces, sin moverse, sin siquiera cambiar de expresión, murmura, el trono sueña conmigo. Y el sueño, tiene hambre. Frases así ya no sorprenden a nadie. Pero tú, que estás tan cerca, sientes algo más, un ligero temblor en el suelo. Como si algo profundo, muy profundo, se hubiera despertado también. Los historiadores aún discuten si el fenómeno de los reyes visionarios era una forma de justificar periodos de inactividad o si se trataba de estados inducidos por sustancias. Algunos sugieren que en Turdó se usaban raíces fermentadas para provocar estados de trance en los monarcas jóvenes, con la esperanza de que recibieran mensajes del reino invisible. En el caso de este rey, nadie sabe si alguien se atrevió a darle algo, o si simplemente él encontró la forma de entrar. La copa que llevas empieza a temblar en tus manos. No por el líquido, sino por ti. El rey no te mira directamente, pero tú sabes que no tienes otra opción. Te acercas. Él extiende una mano pálida. Toma la copa. La huele. No bebe. Solo la sostiene. Luego, con voz clara, te dice, gracias. Ahora cierra la puerta. Y tú lo haces. Y por un segundo, no escuchas nada. Ni su respiración. Ni tus pasos al salir. Solo un zumbido grave. Constante. Como un sueño que se repite en bucle. Dato curioso final para hoy, después de este evento, muchos sirvientes comenzaron a reportar el mismo sueño. No variaciones. No símbolos personales. El mismo. Un campo seco. Una figura sentada en una silla alta. Una copa en la mano. Y una voz que dice, ya no estoy soñando. Tú sí. Y tú, cuando vuelves a tu cuarto, encuentras una pequeña mancha negra sobre tu almohada. No sabes qué es. No quieres tocarla. Pero sabes que, de algún modo, el rey también ha visitado tu sueño, antes que tú. La rutina en el castillo ya no existe. Los horarios se han desdibujado. Las campanas que marcaban las horas del día ya no suenan. El cocinero principal dejó de preparar desayuno porque nadie se presenta a comer por la mañana. Algunos duermen en turnos rotativos, otros simplemente se tumban en las esquinas del castillo y cierran los ojos,
esperando no soñar. Y todo esto, por supuesto, gira en torno a una única cosa: el rey no ha hablado en días. Tú lo sabes bien. Has estado allí. Fuiste uno de los últimos en recibir una palabra de su boca. Ahora, todos se preguntan si aún está vivo, o si su cuerpo sigue funcionando solo por inercia. Pero nadie se atreve a confirmarlo. Nadie se atreve a acercarse de nuevo. Porque algo cambió en la habitación del rey. Dicen que está más oscura que antes. No por falta de luz, sino por una especie de sombra que no proviene de ningún objeto. Que la puerta cruje al abrirse, aunque no haya viento. Que la alfombra que lo rodea parece moverse un poco cada vez que alguien parpadea. He aquí el hecho histórico general: durante el siglo XIV, en muchas cortes europeas, se temía la llamada enfermedad del poder quieto. Un fenómeno que afectaba a reyes jóvenes tras largos periodos de reclusión. El síntoma principal era el mutismo absoluto. Se consideraba un mal augurio. Algunas veces, la solución era el exilio. Otras, el encierro permanente en una habitación sellada, bajo el pretexto de protección divina. En Turgot, nadie sabe si se trata de eso, o de algo peor. Y como si el silencio del rey se contagiara, la misma quietud comienza a extenderse por el castillo. Las chimeneas arden más despacio. Las fuentes de agua ya no burbujean. Las ratas, antes omnipresentes, han desaparecido. Incluso los relojes de arena del monasterio se detienen. Como si el tiempo, al igual que tú, esperara una señal que no llega. Dato curioso: el consejero mayor, un hombre viejo con manos de pergamino y voz de bisagra oxidada, intentó leer en voz alta pasajes de la Biblia frente al rey. El pasaje elegido fue el de Lázaro. Apenas pronunció «levántate y anda», una ráfaga de aire le apagó la vela. Y su libro se cerró solo. Desde entonces, nadie vuelve a citar las escrituras cerca del trono. Y tú, cada noche, te despiertas a la misma hora, 4:04. Siempre. Exactamente. Tu vela está encendida, aunque recuerdas haberla apagado. Y sobre tu mesa hay una flor. Negra. Siempre distinta. Una vez fue una rosa, otra una orquídea, una vez incluso un pequeño narciso con pétalos que parecían hechos de papel carbonizado. Nadie sabe quién las deja. Nadie se atreve a preguntar. Los historiadores aún discuten si los símbolos florales en las habitaciones reales medievales tenían un propósito ritual o simplemente decorativo. En el caso de Turgot, un manuscrito perdido, recuperado solo en fragmentos, sugiere que cada flor era un signo. Un indicador de la fase del monarca. Blanco para inocencia. Rojo para visión. Negro para fusión. Lo que sea que eso signifique. Y eso no es todo. Una noche, una de las doncellas, una joven valiente de nombre Alinda, que decía no temer nada, decidió tocar la puerta del rey. Solo una vez. Para verificar si seguía con vida. La puerta se abrió sola. Nadie la vio entrar. Pero todos la escucharon gritar. Un sonido seco, no de terror, sino de negación. Como si su mente simplemente no aceptara lo que estaba viendo. Desde entonces, ella no habla. Solo escribe una palabra, una y otra vez, repite. Lo más escalofriante es que tú entiendes lo que podría significar. Repite los sueños. Repite la historia. Repite el rostro. Porque cada vez que recuerdas al rey, algo en tu memoria se ajusta. Como si el recuerdo se reescribiera lentamente. Ya no estás seguro de cómo era exactamente su nariz. Ni sus ojos. Ni su voz. Todo es inestable. Como una pintura al óleo bajo la lluvia. Y lo peor es que no eres el único. Todos los que han estado cerca de él comienzan a dudar. Se preguntan, ¿realmente lo vi? ¿O solo soñé que lo vi? ¿O soñé que lo soñaba? Y entonces ocurre lo inesperado. Un sonido. No un grito. No una palabra. Sino un golpeteo. Regular. Constante. Viniendo del otro lado del castillo. Alguien, o algo, está tocando la misma nota sobre una campana pequeña. La nota es aguda, metálica, monótona. Algunos creen que es el rey llamando.
Otros que es una advertencia. Tú, no sabes qué creer. Pero sabes que esta noche no vas a dormir. Dato marginal para alimentar tus reflexiones nocturnas: en ciertas culturas, se creía que si escuchabas un sonido regular durante el sueño, tu alma podía seguirlo, y no volver. Por eso los chamanes colgaban campanas sobre las camas. Para confundir al alma. Para que se perdiera en su propio eco y no saliera flotando al mundo de los muertos. ¿Y si en Turdó, no usamos campanas para evitar eso, sino para invitarlo? Esa noche, cuando te miras al espejo, notas algo que no estaba ahí. No es tu reflejo. Es otra cosa. En el fondo. Muy atrás. Justo detrás de tus ojos. Como si tu cara ahora incluyera una sombra que no te pertenece. Y sabes que el rey aún no ha hablado. Pero de alguna forma, ya está diciendo algo. Ya nadie recuerda cuál fue la última orden que dio el rey en voz alta. Algunos dicen que fue una frase inconclusa: si la noche entra, y luego nada. Otros afirman que fue simplemente, ahora. Lo cierto es que desde entonces, las decisiones reales no llegan por decreto, ni por carta, ni siquiera por el chambelán. Llegan por cambios. Cambios sutiles. Inexplicables. Sospechosamente oportunos. Como la vez en que los establos reales se cerraron sin previo aviso. Los caballos dejaron de alimentarse. Pero en sus comederos apareció hierba fresca cada mañana, colocada con precisión quirúrgica. O cuando el ala norte del castillo fue evacuada después de que todas las puertas comenzaran a cerrarse solas al caer la tarde. No de golpe. De forma educada. Como un susurro que dice: ahora no. Los consejeros, por supuesto, intentan mantener la apariencia de normalidad. Se reúnen, discuten, redactan minutas, que luego son ignoradas. Porque los verdaderos cambios ya no vienen de ellos. Ni de tú ni de mí. Vienen de él. ¿Sabías que durante ciertos periodos medievales, los reyes eran considerados canales divinos más que gobernantes conscientes? En el caso del rey de Turdó, esta idea parece haber evolucionado hasta volverse literal. Ya no necesita hablar. La realidad parece ajustarse a su voluntad de forma espontánea. Como si pensara, y el mundo obedeciera. Y tú, mientras caminas por el corredor de las estatuas mudas, no puedes evitar notar cómo todas miran en la misma dirección ahora. Antes apuntaban en distintas posturas heroicas. Hoy, todas giran su cabeza hacia el oeste. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero el oeste, según los mapas antiguos, es donde el mar toca la costa del reino, y desaparece. Donde se dice que el mundo termina. O empieza de nuevo. Dato curioso: el jardinero real ha comenzado a plantar en patrones geométricos que no entiende. Dice que se despierta con una imagen en la cabeza, un diseño que no puede borrar. Y que si no lo plasma en la tierra, no puede dormir. Una de esas figuras, vista desde las torres altas, coincide con el símbolo tallado en la caja del trono. Sí, esa que nunca se abre. Y tú te preguntas, ¿realmente lo soñó? ¿O alguien más lo soñó por él? Los historiadores aún discuten si los reyes silentes de la historia, como Gorm el Silencioso de Dinamarca, o el faraón Neferkara que hablaba solo en sueños, eran víctimas de enfermedades mentales o parte de rituales políticos. En Turdó, esta duda ni siquiera es debatida. Porque aquí, el silencio del rey no se interpreta como ausencia, sino como volumen máximo. Lo que calla pesa más que lo que se dice. Y entonces llega el momento más extraño hasta ahora. Una noche, tú entras al salón del espejo partido. Es un cuarto olvidado, donde un enorme espejo de cuerpo entero cuelga, agrietado de arriba a abajo. Nadie se mira allí desde el accidente del obispo, que juró ver una versión de sí mismo más vieja, más hambrienta y con una corona en la cabeza, pero tú sí te miras. Y ves algo. No en tu reflejo. No detrás. Dentro. Como si el espejo ya no mostrara lo que tienes fuera, sino lo que el rey imagina que tú podrías ser. En una de las fracturas ves tus ojos, pero sin párpados. En otra, tu boca, sin labios. Y en el centro, el contorno del trono. No hay nadie sentado. Pero la sombra está. Muy nítida. Muy exacta. Y cuando parpadeas, ya no está.
Dato marginal para descomponer tu café matutino: en muchas culturas del norte, se creía que los espejos rotos no traían mala suerte porque sí. Se pensaba que, al fragmentarse, liberaban versiones interrumpidas de la realidad. Pequeños ecos de lo que no debería haber sido. Y que, si uno miraba demasiado tiempo, podía quedar atrapado en una de esas versiones. No el cuerpo. El recuerdo. Y que el cuerpo, sin recuerdo, hacía lo que el espejo le dictara. Ahora entiendes por qué el espejo no fue retirado. Porque el rey quiere que esté allí. Porque él no necesita mirarlo. Solo necesita que tú lo hagas. Y esa misma noche, en la cena, un evento inesperado sacude al castillo. El rey se levanta. Lentamente. Sin ayuda. Camina entre los platos fríos, los sirvientes paralizados, las cucharas detenidas en el aire. No dice nada. No sonríe. Solo camina hasta la ventana. Mira hacia afuera. Y entonces, con una voz que no parece suya, ni joven, ni rota, ni humana, dice: el mundo se está olvidando de sí mismo. Nadie responde. Ni siquiera tú. Porque, en el fondo, sientes que esa frase era para ti. Esa noche, nadie duerme. Pero todos sueñan. El día siguiente no amanece. No es que esté nublado. No es que llueva. Es que, simplemente, no amanece. El cielo permanece en un gris perpetuo, sin línea de horizonte, sin aves, sin señales. Solo un techo difuso sobre el castillo de Turdó, como si alguien hubiera echado una sábana sobre el mundo y olvidado levantarla. Y el rey no ha vuelto a hablar desde aquella frase. Solo se asoma, cada tanto, a la ventana de su habitación. La misma, donde ahora las cortinas se mueven aunque no haya viento. Y en las cocinas, las velas no se apagan, aunque nadie las encienda. Tú, claro, empiezas a preguntarte si este no amanecer es parte de un castigo o una transición. Porque todo en el castillo ha comenzado a sentirse provisional. Como si la realidad estuviera en obras. Como si algo estuviera rehaciéndose, a fuego lento, justo debajo del suelo. He aquí el dato histórico de hoy: en ciertos pueblos germánicos, se temía la llegada de un fenómeno conocido como el Morgenversagen, el fallo del mañana, una superstición según la cual si el día no amanecía correctamente, era porque el mundo había sido rechazado por el tiempo. Era común en relatos míticos donde el rey, o el gobernante, había dejado de soñar. Sí, soñar. Porque se creía que el mundo continuaba gracias al sueño activo de los soberanos. Si el rey dejaba de soñar, el mundo se detenía en su última versión conocida. Y eso parece estar ocurriendo aquí. Los consejeros intentan actuar con normalidad. Celebran reuniones sin informes. Dan discursos en habitaciones vacías. Incluso colocan fruta sobre la mesa del rey, aunque nadie haya visto al monarca comer desde hace semanas. Pero la fruta no se pudre. Ni se seca. Solo permanece. Como si el tiempo mismo la respetara. Dato curioso: uno de los monjes más antiguos del castillo afirma que, en la bóveda del ala sur, donde se guardan los primeros mapas del reino de Turdó, ha aparecido una mancha nueva. Un punto negro, pequeño, cerca del límite costero. Lo extraño es que el mapa está protegido por vidrio sellado desde hace 100 años. Nadie lo ha tocado. Nadie. Pero el punto está allí, y al mirarlo por mucho tiempo, parece moverse. Lentamente. Como si se acercara a algo. Como si avanzara. ¿Y hacia dónde se mueve? Hacia el trono. No físicamente. No sobre el mapa. Sino en la imaginación de quien lo mira. Una especie de intuición: ese punto se está acercando al rey. Tú visitas la biblioteca buscando respuestas. Hurgas entre libros antiguos, anotaciones olvidadas, incluso esos volúmenes que huelen a humedad y traen polvo que no reconoces. En uno de ellos, escondido entre páginas falsas, encuentras una nota escrita en un dialecto arcaico de Turdó. La traduces como puedes. Dice: el día que no amanezca, no mires al cielo. Míralo a él. Porque no es el sol quien despierta al rey, es el rey quien le da permiso al sol. Y claro, ahora te preguntas si todo esto, la niebla, el silencio, las flores negras, las puertas que se cierran solas, no es más que una larga transición.
Una molturación lenta del poder. Algo que el rey está haciendo, desde adentro. Los historiadores aún discuten si estos fenómenos deberían clasificarse como delirios colectivos o como hechos reales filtrados por la superstición popular. En el caso de Turdo, las pruebas físicas son demasiadas como para ignorarlas: temperaturas que no corresponden con la estación, animales que desaparecen del castillo pero no del bosque, sombras que persisten cuando la luz ha desaparecido, y por supuesto, los espejos, que ya no reflejan del todo. Dato marginal de la noche: el espejo del pasillo este ahora devuelve tu reflejo unos 2 segundos después de que te mueves. Como si no estuviera reflejando, sino recordando. Algunos criados dicen que han probado a pasar por él corriendo para engañarlo, y que luego se ven a sí mismos volver a pasar, horas más tarde. Una de esas imágenes se detuvo a mirar directamente al espectador. Y sonrió. Y tú, que ya ni recuerdas en qué parte del castillo está tu habitación, comienzas a perder el sentido del tiempo. Ya no sabes si es noche o tarde. Solo sabes que hay frío. No uno que se siente en la piel, sino en los pensamientos. Como si cada palabra que dices llegara con una brisa, y se deshiciera al instante. En medio de esta suspensión rara del mundo, ocurre algo: el rey sale. Sí. Sale de su habitación. No escoltado. No anunciado. Simplemente, aparece en el comedor principal. Viste una túnica gris, sin corona. No mira a nadie. Camina hasta la mesa. Se sienta. Y todos, en silencio, lo imitan. Pero no comen. Nadie come. Solo lo observan. Él extiende la mano. Toca la fruta intacta sobre la mesa. La gira. La deja. Luego levanta la vista, y sonríe. No con alegría. Con comprensión. Dice: ahora empieza. Y entonces, tú sientes algo. No un temblor. No un grito. Un tirón. Como si una parte de ti se soltara hacia adelante. Como si algo que habías contenido, sin saberlo, se liberara. Como si el mundo tomara aliento. Y recuerdas esa frase escrita en la pared, que no habías entendido antes. No es la noche la que llega. Es la luz la que se rinde. La comida terminó sin comida. Nadie tocó los cubiertos. Nadie alzó la copa. Todos imitaron al rey: mirar, tocar, asentir. Como si la comida ya no fuese alimento, sino ceremonia. Como si masticar fuera un acto antiguo, innecesario, casi vulgar. Desde entonces, todos comen en silencio. No por mandato. Por reflejo. Como si el rey hubiese sincronizado el apetito del castillo con el suyo. Y cuando no come, nadie come. Cuando se sienta, todos se sientan. Cuando cierra los ojos, es mejor no estar de pie. Tú lo notas más que nadie. Porque ahora te llaman. No por nombre, ya nadie usa nombres en voz alta, por si acaso el suyo no sobrevive al eco, pero te buscan. Él quiere que estés allí, te dicen. ¿Dónde? Donde él mire. Y así, cada día estás en un lugar distinto. Un balcón. Un sótano. Una torre. Siempre unos segundos antes de que él llegue. Siempre justo a tiempo para ver lo que él ve. Y lo que ve, bueno, no siempre está allí para los demás. Hecho histórico general: en muchas cortes antiguas existía la figura del oyente. No era un consejero, ni un sacerdote, ni un espía. Era alguien cuya única función era estar presente mientras el rey miraba. Se creía que la mirada del monarca podía transformar la realidad, y que el oyente era el único testigo de ese proceso. Una especie de antena secundaria. Una caja de resonancia. ¿Suena absurdo? En Turdo, ahora es el rol más respetado. Y tú lo tienes. O te lo han dado. O peor aún, te lo ganaste sin saberlo. Una mañana, o noche, es imposible saberlo, te piden que lo acompañes a la cripta del foso. Un lugar que, hasta ahora, no sabías que existía. Se llega bajando por una escalera húmeda, detrás del tapiz del árbol con bocas. Tú, por supuesto, no haces preguntas. Ya nadie lo hace. Lo único que se dice es: él quiere verlo. Y tú,
sin saber quién es él exactamente, obedeces. Dato curioso, la cripta del foso está construida al revés. Las columnas cuelgan del techo, las piedras están talladas desde abajo hacia arriba. En el centro hay un pozo que no es pozo, sino un espejo horizontal. Agua negra. Imposible de agitar. Al mirarla, no ves tu reflejo. Ves otra cosa. El rey se sienta frente al espejo. Tú te colocas a su lado. Y sin hablar, ambos miran. Minuto tras minuto. Hasta que, lentamente, en la superficie, aparece una imagen. Una figura. Tu silueta, pero no tú. Más alto. Más viejo. Sin boca. El rey asiente, como si lo hubiera estado esperando. Y tú, por supuesto, no te mueves. Dato marginal, algunos textos perdidos de la Orden de la Sombra del Sur, una secta antigua que floreció brevemente cerca de Turdó, afirmaban que había ciertas aguas que no reflejaban, sino que sacaban del alma aquello que aún no ha ocurrido. Les llamaban los pozos del después. Y advertían que si alguien se veía en uno de esos pozos, debía evitar dormir por 7 noches. Porque en el sueño, lo que vio podía entrar. Esa noche, tú no duermes. Pero tampoco estás despierto. Porque cuando te recuestas, sin cerrar los ojos, lo sueñas igual. El pozo. El reflejo. La figura sin boca. Y una frase que se te imprime en la nuca, tú no lo recuerdas. Pero él sí. Los historiadores aún discuten si el castillo de Turdó tenía criptas reales activas, o si todo es parte del folclore que rodea a los reinados más oscuros. Hay documentos contradictorios. Unos hablan de catacumbas selladas con inscripciones ilegibles. Otros, de cámaras de eco invertido, donde los pensamientos del rey se grababan en piedra. Ninguno menciona directamente la cripta del foso. Pero los mapas más antiguos del castillo tienen una mancha negra justo donde ahora tú sabes que está. Lo más inquietante, por supuesto, es que al salir, el rey se detiene. Te mira. Y dice: alguien más te ha estado soñando. Luego sigue caminando. Tú no puedes respirar por unos segundos. No es miedo. Es algo más básico. Como si tu cuerpo necesitara reiniciarse. Como si tus pulmones necesitaran volver a aprender cómo hacerlo. Porque esa frase, corta, te cambia la temperatura del cuerpo. Esa noche, encuentras una nueva flor negra sobre tu almohada. Pero esta vez, está acompañada de un pétalo blanco. Uno solo. Como una pausa. Como una coma en un idioma que no sabes leer. Y cuando cierras los ojos, ya no ves oscuridad. Ves agua. Superficie líquida. Reflejo. Y a ti mismo, sin boca, pero sonriendo. El castillo ya no duerme. No porque haya ruido. No porque haya luz. Todo lo contrario. Es el silencio absoluto lo que lo mantiene despierto. Un silencio espeso, como niebla caliente. Uno que se posa en los hombros y se instala detrás de los ojos. Uno que susurra cosas, pero sin palabras. Tú lo notas primero en los relojes de péndulo. Las pesas bajan, pero no hay tic-tac. Las agujas se mueven, pero no hay tiempo. Los relojes funcionan, pero no marcan nada útil. Uno, en particular, en el corredor del ala oeste, gira en sentido inverso. Alguien ha escrito en su base: no es que vuelva atrás. Es que se rehace. Y tú piensas, eso mismo está ocurriendo con el rey. El rey ya no camina como antes. Ya no se mueve como un ser humano. Cada uno de sus pasos es milimétrico, suave, como si siguiera una coreografía secreta. Como si recordara los movimientos de otro. Y tú, como su oyente, ahora tienes que seguirlo sin hacer preguntas. Eso ya no es obediencia. Es función. Hecho histórico general, algunos tratados medievales describen a los reyes como marcadores de lo real. Seres que sostenían la lógica del mundo por pura presencia. Cuando uno caía enfermo, el reino temblaba. Literalmente. Turdó lleva semanas en un estado liminar. Ni vida, ni muerte. Ni sol, ni luna. Solo él. Y los que aún lo rodean.
En este nuevo capítulo de su silencio activo, el rey comienza a mostrar una obsesión, los reflejos. Pide que retiren todos los espejos comunes del castillo. Pero deja los rotos. Los distorsionados. Los fragmentados. Solo quiere reflejos que no devuelvan una imagen clara. Como si temiera reconocerse. Y un dato curioso, en la sala del reloj lento, hay un espejo de agua. Se cree que fue una fuente ornamental. Ahora está vacía. Pero el rey la visita cada noche. Mira fijamente su superficie seca. Y después de unos minutos, se marcha. Nadie se atreve a preguntarle por qué. Pero una noche, mientras tú esperas cerca, juras ver cómo, justo antes de irse, la superficie seca se humedece por un instante. Como si una lágrima, que no fue tuya, hubiese caído desde ninguna parte. Y empiezas a notar algo más. Las personas del castillo cambian. No drásticamente. No como en una película de monstruos. Es más lento. Más íntimo. Pequeños gestos que no estaban antes. Manías que adoptan de la nada. Un sirviente que nunca comía pescado ahora solo come arenques. Una doncella que hablaba en voz baja ahora canta, pero en un idioma que no se enseña en el reino. El capitán de la guardia ya no parpadea. Tú lo sabes. Lo contaste. 1 hora. Sin pestañear. Los historiadores aún discuten si estas descripciones corresponden a fenómenos de psicosis colectiva. O a un tipo de teatro ritual, donde la corte imitaba al rey por miedo o devoción. En Turdo, los dos se mezclan. Lo que comenzó como miedo se convirtió en devoción. Y lo que era devoción, ya es contagio. Y tú también cambias. Lo notas cuando pasas frente al espejo estrellado del corredor sur. Por un segundo, ves algo detrás de ti. No alguien. Algo. Una sombra más delgada que la tuya. Más alta. Pero no te sigue. Te precede. Como si tú fueras su eco. Y luego, comienzas a escuchar una frase repetida. En distintas bocas. Siempre en susurros. Siempre cortada. Nunca completa. Él recuerda, por nosotros. No sabes quién lo dijo primero. Ni por qué. Pero ahora, cada vez que cierras una puerta, oyes esa frase detrás de ti. O la sientes. Como si no fuera sonido, sino una nota escrita directamente en tu médula. Dato marginal, una de las sirvientas más antiguas del castillo afirma que los retratos han cambiado. No todos. Solo uno, el más viejo. El del primer rey de Turdo. El fundador. Ella jura que su mano, que antes sostenía un pergamino, ahora está vacía. Y que su rostro, antes sonriente, ahora tiene una expresión de pena. Pero nadie le cree. Porque nadie más mira los retratos. El rey ha prohibido hacerlo. ¿Y tú sabes por qué? ¿La noche cae otra vez, o eso crees? No hay forma de comprobarlo. Pero esta vez, el rey te llama a su habitación. En persona. Abre la puerta. Mira. Y con la voz más baja que jamás hayas oído, dice. ¿Lo ves? No sabes a qué se refiere. Pero asientes. Porque a estas alturas, decir no ya no es una opción. Dentro, todo está igual. Excepto por una cosa, en el centro, flotando sobre la alfombra, hay una esfera. Pequeña. Negra. Girando lentamente. El rey no la toca. Solo la mira. Y tú, la ves. Y entiendes. No con palabras. No con lógica. Pero entiendes. Es él. O parte de él. O lo que él sacó de sí para que el resto pudiera soportarlo. La esfera vibra. Emite un leve zumbido. Como un corazón que late muy lejos. Y tú, que aún no has dormido desde que bajaste a la cripta del foso, sientes que tu cuerpo empieza a recordar lo que era soñar. Pero ya no sabes si eso es un alivio, o una amenaza. Al día siguiente, si es que los días aún existen, tú despiertas con un sabor metálico en la boca. No has comido nada. No has sangrado.
Pero ahí está, ese regusto a cobre viejo, como si hubieras mordido una llave antigua. Te miras en el pequeño espejo agrietado junto a tu cama y notas que tu pupila derecha es apenas más grande. Casi imperceptible. Pero lo suficiente como para inquietarte. No estás solo. Todos los que han estado cerca del rey en los últimos días lo sienten. Un leve cambio en su cuerpo. Un nuevo tic. Una nueva obsesión. Uno de los jardineros empezó a dormir bajo tierra, literalmente, cava pequeños hoyos y se cubre con hojas. El cocinero principal ya no cocina, solo afila cuchillos que no necesita. Y tú comienzas a escribir palabras que no recuerdas haber aprendido. Te despiertas con notas en los bolsillos. En tu letra. Pero con frases que parecen dictadas por alguien más. Al final, todos somos parte de la máscara. Oirás su voz cuando ya no quede voz en ti. El trono no tiene dueño. Solo huésped. Hecho histórico general, durante ciertos periodos en las cortes medievales, los escribas afirmaban recibir mensajes automáticos después de encuentros con el monarca en estado de éxtasis. Estos textos eran analizados como profecías, mapas de batalla o códigos religiosos. En Turdo, se consideran advertencias. Pero nadie lo dice en voz alta. El miedo es demasiado denso, como miel vieja. El rey ahora camina por los pasillos del castillo con mayor frecuencia. Pero ya no mira a los ojos. Sus ojos no se mueven. Parecen cristalinos. Fijos. No en la nada, sino en algo que nadie más ve. A veces, se detiene y sonríe. O susurra una palabra incomprensible. Y cada vez que lo hace, algo cambia de lugar, una estatua se voltea. Un candelabro gotea hacia arriba. Un perro ladra en latín. Dato curioso, la biblioteca ha empezado a encuadernar libros nuevos. Nadie sabe quién los escribe. Pero cada mañana hay un volumen más en la sección prohibida. Y todos tienen títulos similares: Las horas que no existen, El sueño antes del primer día, La boca de nadie. Nadie los toca. Pero todos saben que están allí. Y tú, claro, los sueñas. Página por página. Sin haberlos abierto. Los historiadores aún discuten si los manuscritos anónimos surgidos en la corte de Turdo fueron el resultado de escribas insomnes o la manifestación de una voluntad mayor. Algunos aseguran que los libros se escribían solos. Otros afirman que eran dictados por el eco del rey. Sea como sea, hay algo innegable: el contenido de esos libros se anticipaba a los eventos del día. Y uno de ellos, el más reciente, contiene una frase que te hiela la piel. El oyente ha empezado a resonar. Sí. Se refieren a ti. Porque ahora tú también ves cosas que otros no ven. Escuchas frases que no han sido pronunciadas. Sabes cuando el rey va a entrar a una sala, aunque estés en otra ala del castillo. Sientes su presencia como un tambor lejano. Como un pensamiento que no es tuyo, pero insiste. Y entonces, una noche, te despiertas en el trono. No sabes cómo llegaste. Estás sentado allí. Solo. El salón vacío. La alfombra oscura. Los tapices flotando como si respiraran. Frente a ti, la esfera. Pero esta vez, abierta. Ya no gira. Ya no vibra. Solo está. Y dentro de ella, flota una imagen. Es tu rostro. Pero no como eres ahora. Sino como serás. O como podrías ser. O como él te imagina. Y ahí lo entiendes: no eres el oyente. Eres el espejo. El reflejo que ha estado buscando. El recipiente. El molde. La voz que sigue, cuando la suya ya no pueda hablar. Dato marginal: según una carta apócrifa escrita por un prisionero del castillo hace siglos, el último espejo del rey será su sucesor. No por sangre. No por decreto. Sino por reflejo. Aquel que devuelva su mirada sin romperse. Nadie creyó ese texto. Hasta ahora. Porque cuando te levantas del trono, tus pasos suenan como los de él. Tu sombra se curva igual. Y en el pasillo del ala este, donde los retratos están cubiertos por cortinas, uno de ellos ha cambiado. Aún oculto,
pero el contorno ya no es el mismo. Más delgado. Más alto. Como tú. Y alguien ha dejado una nota bajo tu puerta. Solo 3 palabras. Te está cediendo. Ya no te llaman por tu nombre. De hecho, ya no te llaman. Todos a tu alrededor han adoptado una conducta distinta contigo, la de los que esperan instrucciones. No es reverencia. No es miedo. Es anticipación. Como si supieran algo que tú aún no terminas de aceptar. Como si tú, sin haberlo pedido, ya fueras algo más que tú mismo. El rey ha dejado de salir de su habitación. No porque esté débil. No porque esté ausente. Sino porque ya no necesita moverse. El castillo, todo él, parece extenderse desde su habitación como una telaraña. Las paredes crujen con su respiración. Las velas parpadean al ritmo de su pulso. Tú sabes que aún está allí, porque el mundo no se ha detenido. Pero cada día, la esfera negra está más translúcida. Como si algo en su interior se disolviera, y al mismo tiempo, emergiera en otra parte. Y esa otra parte, eres tú. Hecho histórico general, en las crónicas del rey Melado de Ásperos, hay relatos de una figura sucesoria que no era ni hijo, ni heredero político. Era un doble en espera. Un sujeto que vivía su vida normal hasta que, por signos y presagios, era llamado al lado del rey. Allí, poco a poco, adoptaba sus gestos, su voz, sus pensamientos. Se decía que en el momento correcto, el doble despertaría como el verdadero portador del reino. El anterior, simplemente dejaba de ser necesario. Y tú has empezado a notar cómo el lenguaje del rey aparece en tu boca. Frases que no recuerdas haber escuchado antes. Una vez dijiste, sin pensar, la noche no existe, solo hay luz que se olvida. Nadie reaccionó con sorpresa. Solo asentimientos. Incluso el cocinero, que había entrado por error, te miró y dijo, así es, Majestad. Luego se corrigió, pero ya era tarde. Dato curioso, las estatuas del corredor norte, esas que se habían girado hacia el oeste, ahora se inclinan ligeramente hacia ti. No como señal de respeto. Como si se estuvieran reconociendo en ti. Como si su forma, piedra endurecida por siglos, respondiera a algo que ya no es externo, sino interno. Los retratos también han cambiado. Nadie los ha destapado. Pero el marco que antes estaba vacío ahora tiene huellas. Y una figura, apenas visible por el polvo y la tela, se parece a ti. Demasiado. Aunque no exactamente tú. Más bien una versión simbólica. Un tú filtrado por la imaginación del reino. Y tú, empiezas a aceptar. No de forma consciente. No como quien firma un contrato. Sino como quien se despierta en un sitio distinto y decide no volver atrás. Tus reflejos se ralentizan. No porque estés cansado. Sino porque ahora piensas, como él. Los historiadores aún discuten si los reinados silenciosos de ciertas culturas eran transiciones de poder literal o simbólico. En Turdó, nunca fue una u otra. Siempre fueron ambas. El rey es símbolo, carne, eco y origen. Cuando uno se desgasta, otro se levanta. Y tú, estás en pie. Dato marginal, uno de los últimos manuscritos que apareció en la biblioteca tiene como título Última impronta. En su última página, escrita con tinta desvaída, se lee: el reflejo dejó de reflejar. Ahora es emisor. Y más abajo, en una letra distinta, que bien podría ser la tuya: estoy listo. Pero no sé para qué. Y es entonces cuando el castillo entero respira. No tú. No los criados. No las piedras. El castillo. El aire vibra. Los candelabros tiemblan sin viento. El suelo emite un leve zumbido, como si hubiera música en el subsuelo. Y una por una, las puertas se abren. Todas. Sin manos. Sin llaves. Como si dieran paso a algo. O a alguien. Tú no te mueves. Sabes que no debes. Pero el rey sí. Por última vez, el rey de Turdó sale de su habitación. Camina en línea recta hacia el salón del trono. Sus pasos no suenan.
No hay eco. Solo presencia. Se sienta. Te mira. Tú lo miras. Y sin mover los labios, sin hacer gesto alguno, entiendes. Él ya no puede sostenerlo. Ahora es tu turno. Y tú, que habías soñado con evitar el trono toda tu vida, ahora te sientes vacío sin él. No por ambición, sino porque es lo único que aún queda en ti que no sea él. La esfera flota entre ustedes. Luego, suavemente, sin ruido, se apaga. Se pliega. Se disuelve como niebla al sol. Y tú, sin darte cuenta, estás de pie. En el centro del salón. Todos los demás ya están de rodillas. Y el rey. Ya no está. Ni muere. Ni cae. Ni desaparece. Simplemente, no está. Y nadie lo busca. Porque ahora, el castillo de Turdó ha recordado su nombre. Y tú, eres el único que puede pronunciarlo. Ahora todo te pertenece. Pero no como un tesoro. No como una corona. Te pertenece como un eco pertenece a su fuente. Como la sombra a la forma. No tienes que firmar nada. No hay ceremonia. Solo un murmullo que se extiende desde los muros hasta los huesos del suelo, ya está hecho. Te levantas cada mañana, si es que se le puede seguir llamando mañana, y el castillo responde a tus movimientos. Las puertas se abren justo antes de que las toques. Las antorchas se encienden apenas pasas. El aire huele diferente, más fresco, pero con un fondo metálico, como si el hierro del trono hubiera comenzado a respirar por ti. Y lo más extraño, tú no hablas. Ya no es necesario. Tus pensamientos se sienten como instrucciones. Las cosas ocurren porque las piensas. Los sirvientes, los animales, incluso la dirección del viento, todo responde. No por obediencia, sino por reflejo. Hecho histórico general, se ha documentado que ciertos soberanos medievales alcanzaban un punto donde ya no se comunicaban de manera verbal. Algunos con enfermedades degenerativas, otros por convicción religiosa. Pero hay un patrón fascinante en las crónicas, sus órdenes, aun sin palabras, eran comprendidas. A esto se le llamaba voz interior del trono. Y en Turdó, tú ahora la tienes. Un dato curioso, los espejos que antes reflejaban cosas extrañas ahora no reflejan nada. Se han vuelto opacos. Como si hubieran decidido que ya no tienen nada que mostrarte. Y sin embargo, al acercarte, sientes calor. Como si detrás de ellos hubiese algo vivo. O peor aún, como si tú fueras el reflejo y ellos, la realidad. El castillo se adapta. El ala este, que había estado clausurada desde el reinado de Orencio el Flaco, vuelve a abrirse sola. El polvo desaparece de un día para otro. Y en el centro, sobre un pedestal, encuentras algo que no estaba antes, una máscara. Negra. Lisa. Sin rasgos. Pero tan pulida que podrías perderte en su superficie. No sabes quién la colocó. Pero sabes que es tuya. No por derecho. Por necesidad. Como si tu rostro ya no bastara para sostener lo que viene. Y tú, claro, te la colocas. No cambia nada. Y al mismo tiempo, cambia todo. Con ella, dejas de verte como tú. Pero todos los demás te reconocen mejor. Ahí está, dicen. El que continúa. Nadie te llama al rey. Nadie te llama sucesor. Pero todos actúan como si fueras ambas cosas. Y más. Dato marginal, algunos textos de origen dudoso sugieren que en Turdó existió una figura intermedia entre el rey y el mundo, el velado. Un portador temporal del poder, durante las fases de transición. Su función era absorber los últimos fragmentos del anterior y preparar al mundo para el siguiente. Se decía que no podía morir hasta que alguien soñara con él. Y aún nadie ha soñado contigo. Pero tú, has empezado a soñar con él. Con el antiguo rey. En tus sueños no habla. Solo observa. Desde lejos. A veces desde dentro de las cosas. Un reflejo en la copa. Una sombra entre las cortinas. A veces tú lo miras, y él desvía la mirada. Como si ya no le correspondiera decidir.
Y entonces te das cuenta, no lo reemplazaste. Lo continuaste. Y eso te pesa. No porque te duela, sino porque ahora sabes lo que él sintió. La soledad del que sostiene. La calma irreal del que no puede caerse. La certeza de que el mundo, este pequeño mundo encerrado en piedra, agua y neblina, ya no funciona sin ti. Los historiadores aún discuten si el trono de Turdó realmente existió o fue una construcción simbólica para explicar el estado liminal de su aristocracia. Algunos afirman que los reyes de Turdó eran, más que humanos, arquetipos, portadores momentáneos de una consciencia más antigua. Y que, cada cierto tiempo, esa consciencia buscaba nuevo cuerpo. Ahora tú eres ese cuerpo. Y no puedes escapar. No porque no quieras, sino porque ya no sabrías cómo. Y así llega la primera decisión. Un cambio. Pequeño. Sutil. Mandas cerrar las ventanas del ala sur. No por frío. No por seguridad. Sino porque, al caer la noche, has empezado a ver algo en el horizonte. Una línea. Oscura. Que se mueve. No hacia el castillo, sino alrededor de él. Como si algo, o alguien, estuviera delimitando el mundo. Dibujando su contorno. Y tú no quieres que los demás lo vean. Porque si lo ven, podrían recordarlo. Y si lo recuerdan, quizás eso lo traiga de vuelta. Con las ventanas del ala sur cerradas, el castillo se siente aún más aislado. No solo del mundo exterior, sino de la realidad misma. Todo se vuelve más quieto, más contenido, como si el aire se hubiera convertido en gelatina. Caminas por los pasillos y escuchas tus propios pasos amortiguados, casi como si alguien estuviera caminando detrás de ti, pero cada vez que volteas, solo hay sombras y silencio. El rey, o mejor dicho, tú en su lugar, empiezas a notar que el tiempo ya no fluye como antes. Los días se estiran o se encogen sin lógica. Las estaciones parecen superponerse. Puedes ver cómo la nieve se funde en lluvia que se seca en segundos, y el otoño se cuela en primavera sin avisar. Y en ese desorden temporal, el castillo se convierte en un lugar fuera del tiempo. Hecho histórico general, durante la Edad Media, la percepción del tiempo no era tan lineal ni constante como la entendemos hoy. En muchos relatos, se habla de tiempo suspendido o tiempo de sueño en lugares sagrados o mágicos, donde las horas podían durar días o minutos según la voluntad divina o el poder del gobernante. Turdó, con su atmósfera y misterio, parece seguir esa tradición a su manera. Un dato curioso, en el ala norte, donde se encuentran las cámaras de los consejeros, hay un reloj de sol que, aunque está dentro del castillo y no recibe luz directa, sigue marcando la hora con precisión. No es el sol quien lo mueve, por supuesto. ¿Quién lo hace? Nadie lo sabe, pero todos sospechan que es el reflejo de la voluntad del rey, o del que ahora sostiene el trono. Y hablando de reflejos, empiezas a notar que no estás solo en ese sentido. Un día, al pasar por el salón de espejos rotos, uno de ellos comienza a cambiar. El reflejo que devuelve ya no es solo el tuyo. Es una versión tuya con ojos que no parpadean, con sonrisa fija. Y luego, sin aviso, el reflejo se mueve por sí solo y te señala un camino que no está en el castillo, sino en algún lugar afuera, más allá del horizonte que siempre parece acercarse y alejarse al mismo tiempo. Los historiadores aún debaten si estos espejos en Turdó fueron meros objetos decorativos o portales hacia otra dimensión. Algunos sostienen que son fragmentos de un ritual olvidado para mantener la realidad intacta. Otros creen que contienen las almas de antiguos monarcas, atrapados entre el reflejo y la sombra. Sea cual sea la verdad, está claro que no son espejos ordinarios. Dato marginal, una leyenda local cuenta que en el pasado, el rey más feo de Turdó tenía un gemelo oculto, un doble nacido en secreto para proteger la línea real. Se decía que ambos compartían un vínculo místico, y que mientras uno reinaba en el castillo, el otro caminaba por los bosques, manteniendo a raya las fuerzas oscuras. La existencia de ese gemelo nunca se confirmó, pero algunos creen que el juego de reflejos que ahora experimentas es una señal de que ese doble, o algo parecido, está regresando. En tu mente, empiezan a formarse preguntas que no quieres responder. ¿Eres el rey? ¿O solo su sombra? ¿Es esta máscara que llevas una prisión o una liberación? ¿Y qué hay del punto negro en el mapa, que lentamente se acerca al castillo?
¿Qué significa el cierre de las ventanas, el estiramiento del tiempo, el reflejo que apunta hacia lo desconocido? No tienes respuestas. Solo sabes que el reino, y tú, están atrapados en un ciclo. Que el feo rey, con su horrible apariencia, con su silencio de piedra y sus ecos de sombra, no ha terminado su reinado. Que tú, a pesar de ti, eres parte de un juego que lleva siglos en marcha. Y mientras observas el reflejo que ya no es tuyo, escuchas, apenas audible, un susurro que se cuela entre las paredes. ¿Recuerdas la promesa? La que nadie quiere cumplir. Y tú, sin entender aún qué significa, sabes que el momento se acerca. Las horas se arrastran como una cuerda que nunca termina. El castillo de Turdó, atrapado entre mundos, se convierte en un escenario donde todo lo que creías conocer pierde peso y color. Los sonidos se distorsionan, los colores se desvanecen, y hasta el aire parece haber decidido hacerse más denso, como si cada respiración fuera una pequeña batalla contra el olvido. Tú caminas, ya sin máscara, pero con el peso de todas las máscaras que has llevado. No hay prisa. No hay miedo. Solo una calma profunda que arrastra cada pensamiento hacia un susurro lejano. Te sientas en el trono. No para gobernar. Para esperar. El castillo, como una criatura vieja y cansada, se arropa en silencio. Las luces parpadean una última vez, las sombras se alargan y se fusionan, y el mundo fuera de Turdó parece rendirse, suavemente, al sueño eterno. El rey más feo del reino, aquel que fue un reflejo de la oscuridad y la belleza rota, ya no está ni aquí ni allá. Solo queda la memoria, una promesa difusa que se esconde en la niebla, una historia que susurra a través del viento. Y tú, oyente, espejo, sucesor, ahora eres parte de esa historia. El eco que queda cuando todo desaparece. Los historiadores aún debaten el final real del reino de Turdó, pero la mayoría concuerda en algo: no fue una caída abrupta, sino un desvanecimiento lento, como un suspiro. Un tránsito entre la realidad y el mito, donde la línea se difumina y el tiempo se disuelve en susurros. Dato curioso, los habitantes cercanos al castillo dicen que en las noches más silenciosas, se puede escuchar una melodía tenue, como un lamento o un arrullo, que parece provenir de las piedras mismas. Algunos aseguran que es el canto del rey, esperando que alguien lo recuerde. Otros, que es la voz del castillo despidiéndose. Así que, mientras bajas las luces de tu habitación, quizás enciendes un ventilador para un suave zumbido de fondo, recuerda que esta historia no termina aquí. Porque los ecos de Turdó siguen vivos, flotando en el aire, esperando ser escuchados. Gracias por acompañarme esta noche en este viaje. Ahora, que tengas un buen descanso.